Evangelio del día lunes 24 de febrero de 2025. Lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Muy buenos días. En el Evangelio el día de hoy encontramos una historia y como todas las historias, esta puede ser tu historia o mi historia. Te invito a que tratemos de entrar en ella y que podamos descubrir en qué se parece nuestra vida a este escenario, a esta situación que el Evangelio nos presenta. En este Evangelio, Marcos está haciendo como un paralelo con lo que sucedió con Moisés cuando está en el monte y después de mucho tiempo baja y hay un gran desorden en el pueblo. La gente estaba adorando un ídolo y había mucho desorden. Algo así sucede. Jesús está en el monte. ¿Qué es lo que hace cuando está en la montaña? ¿Qué es lo que hace? Orar. Y cuando baja, ve que hay mucha discusión y la gente al ver a Jesús se sorprende y corren a saludarlo. Y entonces ya Jesús pregunta, ¿de qué están discutiendo? ¿De qué se están peleando? Parece que Jesús llega a nuestras reuniones y dice, bueno, ¿de qué están peleando? Y todos nos sorprendemos y nos asustamos al ver a Jesús. Él pregunta, ¿de qué están discutiendo? Y el papá de un muchacho le presenta a Jesús la situación. Bueno, yo te traigo a mi hijo que tiene un espíritu inmundo y ya sabemos la historia. Cuando se apodera de él, lo arroja al fuego tratando de acabar con él. Y dice, y tus discípulos no han podido expulsarlo. Y Jesús se molesta y dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, gente incrédula? Tráiganme al muchacho. Se lo traen y Jesús empieza a interrogar, ¿cuánto tiempo tiene así? Y el papá le responde, desde que era pequeño. Es interesante que nosotros podamos ver todas estas escenas y poder descubrir qué es lo que en realidad hace. Lo que Jesús estaba haciendo en el principio es orar. Estaba en la montaña. Es lo que nosotros deberíamos de hacer en lugar de estar discutiendo. Si utilizáramos por lo menos la mitad de nuestro tiempo en orar, otra cosa sería trabajar. La gente estaba ahí discutiendo y los fariseos hasta con los discípulos discutiendo hasta con los escribas y pareciese que todo el mundo tendría una opinión, pero nadie solucionaba la situación.
Lo que necesitaban era orar y no estaban orando. Jesús llega, la gente se alegra, corren a saludarlo. Pero es Jesús quien tiene que preguntar, ¿qué está sucediendo? Qué triste que los discípulos no hayan podido expulsar a ese demonio. Pero es que nosotros tenemos que recordar, y creo que esta es una enseñanza muy grande para la gente y para los discípulos. El trabajo de los discípulos es llevar a la gente a Jesús. El trabajo de los discípulos es provocar el encuentro con Jesús, pero quien sana es el Señor, quien libera es el Señor. Hay muchas ocasiones en donde nosotros tenemos demasiadas expectaciones en los discípulos, en los sacerdotes, en los obispos, y se nos olvida que el Señor es uno, que es Él el que libera, que es Él el que sana nuestras heridas, que es Él el que nos congrega. El trabajo de los discípulos, sí, es importante, mostrarnos y hablarnos y señalarnos el camino, pero no nos quedemos con los discípulos. Eso sería tanto como traicionar a Jesús. Hay que ir a Jesús. Hay que escuchar la palabra de los discípulos e ir a donde nos están mostrando. Y el trabajo de los discípulos es señalar dónde está el camino. Sigan a Jesús. Él es el que sana, el que libera, el que restaura. Ahora, ¿cuánto tiempo? Pregunta Jesús. ¿Cuánto tiempo tiene ese muchacho así? Y le preguntan desde que era pequeño. ¿Y por qué has esperado tanto tiempo? A veces nosotros también estamos en situaciones de problemas y esperamos tanto tiempo hasta que efectivamente necesitemos una intervención milagrosa, cuando si desde el principio hubiéramos ido a Jesús, otra cosa sería. A veces hay un problema familiar, a veces hay una discusión en un matrimonio, a veces no discutes tantito con tu adolescente y piensas, ya va a mejorar. Si desde el principio tratamos de resolver, otra cosa sería. Pero dejamos que el mal y los problemas echen raíces, y tratar de arrancar ya un árbol que ha echado raíces, ahí sí va a costar. No dejes pasar tanto tiempo si hay una situación. No acumules un pecado o una situación de estrés o una discusión en tu corazón por mucho tiempo, porque va a ser difícil arrancarla después. Acude inmediatamente a Jesús. Ahora, Jesús tiene ahí a la persona, y cuando el padre le está diciendo y le está explicando la situación, hay una frase que cala, porque ese papá que está buscando la ayuda de su hijo, para su hijo, le dice a Jesús, si en algo puedes ayudar, si es que puedes ayudar, ten compasión. Jesús lo detiene en seco. ¿Cómo que si puedo? ¿Qué es eso de que si puedo? Y la frase que dice no es para reforzar él su fe y decir yo puedo todas, sino más bien para él. ¿No te he dicho que todo es posible para quien tiene fe? Jesús no está diciendo yo puedo. Claro que él puede, pero le está diciendo a él, tú necesitas tener fe. Lo que este padre de familia estaba diciendo a él, si tú puedes, claro que Jesús puede, pero con esa actitud pareciese que tú no quieres. Hay una diferencia entre creer y tener fe, porque la respuesta que da este hombre es, Señor, sí creo, pero dame la fe. A veces nosotros limitamos la fe a solamente creer, y la fe implica creer, pero no es únicamente creer. Lo hemos dicho en otros momentos, hasta el diablo cree. Lo que fe es creer y adherirte a lo que crees. Eso es fe. Creer en Dios, todo mundo va a creer en Dios. Tantita inteligencia y vas a darte cuenta que sí existe un ser superior que orquesta toda la creación. Pero no se trata solamente de creer, sino de creerle, de adherirte, de abandonarte a la voluntad de Dios, de dar ese paso en fe. Es decir, yo creo en Dios y ahora le creo. Creo que Dios es amor y ahora le creo, recibo su amor. Eso es fe. Esa es la fe que libera, esa es la fe que cambia nuestras vidas. Cuando creemos y nos adherimos a lo que creemos, cuando nos comprometemos a lo que creemos. Por ejemplo,
¿Tú crees que Jesús está en la Eucaristía? ¿En el sagrario? Seguramente todo el mundo va a decir que sí, a los católicos. ¿Tú crees que la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de Dios, que tiene un mensaje de amor para ti? Seguramente todos los católicos van a decir, claro que yo creo. ¿Crees en los sacramentos que son manifestación de la fuerza y la misericordia de Dios, especialmente el de la confesión? Todo el mundo va a decir, sí, claro que lo creo. Y entonces, ¿por qué no te adhieres? Y entonces, ¿por qué no visitas a Jesús Eucaristía? Y entonces, ¿por qué no lees la Biblia? Y entonces, ¿por qué no oras? Y entonces, ¿por qué no te confiesas? Como nos damos cuenta, no es suficiente solamente creer si la acción de tu vida no va acorde a esta profesión de fe, a lo que crees. Por esto este hombre, dice en el Evangelio, un hombre, entre lágrimas le dice a Jesús, sí creo, pero aumenta mi fe. Es como si pudiéramos decir el día de hoy, sí creo, Señor, pero dame el coraje, dame la fuerza, la valentía, la decisión de poder vivir de acuerdo a lo que creo, de que se me note que soy un cristiano, de que sí pueda yo ir a orar y doblar mis rodillas delante de tu presencia eucarística, de que sí pueda leer la Biblia, de que sí pueda vivir en la verdad, en la justicia, de que no me quede solamente tibio diciendo que sí creo y ahí me quedo. Es como si alguien sediento dijera, yo creo que ahí enfrente hay agua. ¿Y por qué no caminas? Jesús lo libera. Libera al endemoniado. Queda en paz. Hay muchos otros detalles que son interesantes, pero quiero brincarme hasta la parte donde ya están a solas los discípulos con Jesús y le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? Pues sencillamente porque tú no puedes. Hay cosas que no podemos. Y para poder hacerlo o para que se dé, entonces tenemos que llevar las cosas a Jesús. Y eso solamente con oración y ayuno. No quiere decir que la oración y el ayuno a ti te dé la fuerza. No, lo que quiere decir cuando oramos es de que traemos la presencia de Dios. Y el ayuno nos dispone a traer esa presencia de Dios. Es Dios quien hace los milagros, es Jesús quien libera. No nos creamos protagonistas, no creamos que es a través de nosotros, no. Es a través del Espíritu de Dios. Y eso solamente con la oración y el ayuno. El ayuno que nos recuerda que somos frágiles, que nos recuerda que somos pequeños. Y la oración que nos abre a Él, que es el grande, a Él, que es el fuerte. En resumen, no discutas, ponte a orar. No dejes pasar mucho tiempo si tienes una situación, entrégasela al Señor. Acude a Él. Los discípulos te van a mostrar el camino, los sacerdotes te van a mostrar el camino, pero es a Él a quien debemos de acudir. Y si eres un sacerdote o si eres un servidor, no te quedes con la gente que no es tuya. Llévala a Jesús. No pierdas tiempo, lleva en Él. Es quien sana, Él es el que libera. Creer y tener fe. Seguro que tú crees. ¿Y ahora tienes fe? ¿Te comprometes? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que profesas? Solamente con un compromiso de vida, con una oración y con un ayuno. Es decir, con la apertura a la gracia y trabajando en nuestra naturaleza, es cuando nos disponemos a ver los milagros en nuestra vida. Y este Dios que es el Dios del amor, de la paz, de la liberación, el Dios que a veces se nos enoja, pero que siempre nos ama, que siempre está con nosotros, que nunca nos abandona. Señor, síguenos acompañando, síguenos mostrando tu amor, tu misericordia. Sé tú nuestra fuerza, sé tú nuestro libertador, sé tú el que siempre nos esté mostrando que tú eres fiel, que tú nunca fallas. Que seamos capaces no solamente de creer, sino de profesar, de caminar, de abandonarnos, de tener fe en ti. Tú que eres el único que nos libera, el único que nos sana, el único Señor. Que seamos fieles a ti, Señor. Y nos disponemos para recibir tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
no nos quedemos solamente en creer, también tengamos fe. Aceptemos este reto y qué cosas hoy tenemos que cambiar en nuestra vida o qué cosas tenemos que empezar a hacer para entonces tener fe. Ya creemos, ahora demos el paso a tener fe viviendo de acuerdo a lo que creemos. Que tengas un excelente día.